Bueno, hola, gracias a toda la audiencia de Contracorriente por estar con nosotros hoy. Me acompaña Nelson Rauda, editor de contenido digital del medio salvadoreño El Faro, un medio con una larga trayectoria que en estos tiempos de autoritarismo en toda la región y en el mundo se ha convertido en un referente clave para la defensa de la libertad de expresión. Gracias por acompañarme, Nelson, en esta ocasión. Gracias, Fernando, por la invitación y un gusto. Sí. Bueno, el motivo de esta entrevista es que a inicios de este mes, en mayo, el Faro publicó una serie de entrevistas en video con dos cabecillas de una facción de la pandilla Barrio 18, Carlos Cartagena, conocido como Charlie, y otro pandillero identificado como Liro Man. En esos testimonios, ambos explican cómo las negociaciones entre Bukele y las pandillas lo ayudaron a llegar primero en 2014 a la alcaldía de San Salvador y luego a la presidencia en 2019. Después de esas revelaciones, el director de El Faro, Carlos Dada, dio a conocer que recibieron información sobre órdenes de captura contra periodistas del medio. Y justo este sábado que pasó, el presidente Bukele publicó por ahí en redes sociales un video eh, como una forma de respuesta con la frase Bukele hizo pacto con las pandillas, acompañado de imágenes de su cárcel de máxima seguridad, que por cierto ahora se usa para apresar migrantes que vienen de Estados Unidos. Un poco, Nelson, ¿cómo interpretas esta reacción, esta respuesta, digamos, entre comillas, del presidente? Y si puedes contarnos un poco más sobre el contexto de estas revelaciones que ustedes han hecho y por qué son tan importantes. Mira, el problema y la situación en la que nosotros, ese problema en el que nos metimos también nosotros, tiene que ver con algo que es extremadamente delicado para el gobierno de El Salvador, que es Bukele se presenta a sí mismo como un referente latinoamericano, mundial, de seguridad, como el consultor de seguridad estrella de Estados Unidos, de Trump. Y entonces esto ataca directamente esa narrativa porque te demuestra que el supuesto modelo de seguridad lo que hizo para llegar al poder y para empezar su primera estrategia de seguridad como presidente fue pactar con grupos criminales, con grupos que Estados Unidos considera terroristas. Y él siempre lo ha negado, pero nosotros, el Faro siempre que ha publicado esto lo ha hecho con documentos oficiales del gobierno, con fotografías, con audios, con expedientes fiscales. Y ahora tenemos por primera vez, y eso es parte del impacto, ¿no? A alguien en video diciendo, detallando las negociaciones, detallando lo que hizo. Entonces, eh, e- ese es parte del punto. Toda esta lógica de que Bukele se venda como el carcelero de Trump, o sea, hace no tanto tiempo estaba ofreciendo ir a solucionar los problemas en Haití, pues esta idea. Y un montón de las simpatías, o sea, un montón de la gente, y sé que en Honduras no es el caso distinto, que la gente dice, queremos un Bukele. Bueno, esto es lo que piden. O sea, esto es, no, nuestra narrativa, nuestra historia, nuestra investigación lo que dice es que Bukele no es un político distinto, es un político más, como otro político salvadoreño más que ha pactado con las pandillas. Eh, Creo que la respuesta del gobierno ha variado. Al principio la respuesta fue, y nosotros preveíamos que se iba a ser la respuesta, es decir, miren, los del Faro hablan con las pandillas. Y creo que esa es una respuesta lógica porque ellos han construido toda su narrativa de combatir a las pandillas, pero, pero le falta un elemento clave. Sí, hablamos con este porque ustedes lo liberaron. Si el gobierno de Bukele no lo libera, ¿cómo lo entrevistamos? Entonces, ese es parte. Pero lo que se hizo desde el inicio fue construir un caso mediático para podernos relacionar, para decir que éramos colaboradores de pandillas, para decir que estamos haciendo apología de pandillas. Y esos son los delitos por los que supimos que se estaban construyendo 7 órdenes de arresto contra periodistas del Faro. Eh, Creo que esa respuesta ha variado. Esto es un problema de comunicación para el gobierno de El Salvador, pero no es el único. En El Salvador ahora mismo está bloqueada la principal ruta de acceso a Occidente, hacia Guatemala, y eso paraliza bastante la situación, complica mucho el tráfico en un país muy pequeño con pocas vías alternas. Eh, y a eso se suma, digamos, la situación económica que está pasando en el país. Entonces hay como muchas crisis que ocurren al mismo tiempo, quizás como en un montón de lados, pero esta es una que a lo mejor no tenían previsto el impacto que iba a tener. Los videos han tenido más de 1,5 millones de vistas en YouTube
en un país de 6 millones de habitantes es bastante, pues. Eh, y creo que por ahí un poco la respuesta del gobierno. Y estas revelaciones que ustedes han hecho, ¿qué impacto van a tener, por ejemplo, con estas negociaciones que estaban, digamos, de por medio entre El Salvador y Estados Unidos, con respecto a esto del tema de la cárcel de máxima seguridad que El Salvador se ofreció, digamos, a tener presos de Estados Unidos y a recibir migrantes? ¿Crees que va a afectar en algo realmente o realmente en este caso Trump, que también ha mostrado su admiración a Bukele, no le va a importar realmente? No lo sabemos. O sea, yo lo que creo es que todavía las piezas no han terminado de caer. Esta es una investigación que, como vos decís, publicamos el 1 de mayo y lo publicamos en 3 partes, el último el 3 de mayo. Es decir, tampoco ha pasado tanto tiempo como para saber cómo van a ocurrir las cosas. Sabemos que esto ya está generando conversaciones incómodas en el círculo de MAGA. Ayer, por ejemplo, el Wall Street Journal, que es un periódico de corte conservador, no es un periódico liberal, publicó una columna que se llamaba, que se preguntaba si Bukele hizo un pacto con las pandillas. O sea, la respuesta de Bukele, el que él hable de pacto con las pandillas, si te indica que si esto no importara, él no estaría reconociéndolo. Si esto no importara, no le daría espacio discursivo. Y él está muy cómodo controlando la narrativa, controlando los discursos. Él está muy cómodo en eso. Está en una posición reactiva, que es una posición extraña para él, que está acostumbrado a siempre llevar la batuta, siempre estar empezando otro incendio para siempre tener el control. Él percibe la política como un conflicto constante en el que siempre hay que estar ganando y siempre hay que estar ganándole a alguien. Y esto no es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Entonces no sabemos cómo le va a complicar, pero sí sabemos que hay senadores que están haciendo, hay demócratas, pero incluso republicanos que están haciendo preguntas incómodas y que van a seguir haciendo preguntas incómodas. Esto no ha terminado de cuajar, creo yo, en Estados Unidos, es decir, no se ha terminado de dar a conocer, pero también es parte de lo que estamos haciendo ahora. Estamos dando entrevistas, estamos tratando de que más gente vea que el aliado que Trump se ha buscado para seguridad tiene estas condiciones, que el modelo Bukele de seguridad como se promociona en YouTube no existe. Es un invento de la publicidad, y que el verdadero modelo de Bukele para la seguridad implica pactar con las organizaciones criminales con las que ha pactado su gobierno. Sí, y dentro de El Salvador, volviendo a El Salvador, como decís vos, hay varios frentes. Está el tema de la minería, de todo el movimiento social que se levantó a partir de eso, el tema de los problemas económicos. ¿Qué impacto generaron estas nuevas revelaciones? Porque nosotros sabemos que el Faro ha estado trabajando y otros medios salvadoreños han estado dando golpe tras golpe y revelando cosas con respecto a este modelo autoritario, pero también de enriquecimiento que ha establecido Bukele y su familia. ¿Qué impacto han generado estas nuevas revelaciones y si crees que puede haber, no sé, en el corto o mediano plazo algún tipo de cambio? Mira, yo soy súper pesimista con el periodismo para los cambios. Es decir, el periodismo cambia cosas a cuentagotas, ¿vea? Como las piedras que horadan, la gota de agua que horadan las piedras bien lento. No lo veo así. Lo que te puedo decir es que a nosotros, este es mi trabajo, ¿vea? Como editor de contenido digital, sí hicimos algún tipo de trabajo de crear algún tipo de una campaña de anticipación, de planificar una estrategia de salir. Eso es lo que yo hago. Y la respuesta que recibimos es muy sorprendente a lo que es mucho mayor de lo que esperábamos, ¿verdad? En un montón de sentidos, incluyendo la reacción virulenta del gobierno de emitir estas órdenes de captura a través de la Fiscalía General, que es, bueno, Rodolfo Delgado es el fiscal de dedo de Bukele, y él se ha referido en público a él como su fiscal. Entonces, eso es una reacción virulenta, pero que también tiene que ver con el impacto que tuvo la publicación. Yo no he terminado de sacar los números, como te digo, soy bien reciente, han pasado muchas cosas en un corto tiempo, pero tuvimos más de 2 millones de reproducciones, creo que ya en YouTube. Los videos en TikTok tienen, el primero tiene como un corto, tiene como casi 1 millón de reproducciones. Eh, Hemos recibido mediciones de cómo eso estuvo en tendencia durante varios días. Eh, el, 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 Creo que ahí es donde pegas, en YouTube, en Facebook, que son las principales redes sociales en El Salvador, y que además donde la gente obtiene
la mayor cantidad de su información, no creo que sea tan distinto en Centroamérica. Ahí es donde ha pegado. O sea, esto no ha sido un tema de Twitter que algunos estudiosos y gente que lee artículos, y también la naturaleza de la publicación. Veas un video de YouTube que vos puedes ver, que puedes estar viendo mientras haces otra cosa, lavas los platos, vas en el carro y lo vas escuchando, lo que sea. Entonces creo que eso obviamente es un impacto distinto que las otras, casi todas las otras publicaciones de pandillas que hemos hecho eran artículos escritos y no tenían esta. Entonces esto cambia bastante el juego, cambia bastante las cosas. Y la gente ha reaccionado. Yo creo que cuando vos me dices que la gente está haciendo memes de un tema, ahí vos ves que ha pegado en como la cultura popular. ¿Qué pasó? Eh, unos días después de la publicación, el presidente Bukele salió a anunciar que iba a haber buses y microbuses gratis en todo El Salvador, transporte colectivo gratis, un poco relacionado con esto que te dije, la carretera obstruida hacia Guatemala. Entonces, la respuesta en memes que vimos fue otra publicación del Faro y nos cancelan las deudas de tarjeta de crédito. Estamos a una publicación del Faro que nos regalen también el alquiler. O sea, la gente no dejó de ver las cosas del gobierno en reacción a lo que habíamos publicado. Entonces, sabemos que comunicacionalmente no estaríamos enfrentando las consecuencias que estamos enfrentando si el impacto hubiera sido débil. En términos de cambiar algo en El Salvador es bien difícil ahora, porque El Salvador es una dictadura. En El Salvador una sola persona controla los tres órganos del Estado, no hay contrapesos, no hay institucionalidad afuera de los designios del señor Bukele. Y entonces no va a cambiar nada ahorita. Ahorita no va a pasar nada, pero bueno, eh, creo que o sea, ningún régimen político dura para siempre. Y creo que cuando ese momento llegue, este es uno de los temas que sin duda tendrá que revisarse. Ujú. ¿Y cómo ves el panorama para el periodismo independiente, que ya sabíamos que era complicado hasta esta publicación de acá en adelante, pues en El Salvador y especialmente después de esta revelación y de la serie de revelaciones y de la serie de golpes que ha hecho el periodismo independiente en el país? Mira, es un momento de mucha incertidumbre. Creo que también tenemos que entender que esto no sucede en un vacío, ¿verdad? Ocurre en un contexto de una crisis de financiamiento de medios. Eh, Nada más en enero hubo como 11 medios independientes en El Salvador que cerraron por el tema del financiamiento, por el tema de que muchos de ellos dependían de fondos de Estados Unidos en forma de USAID. Que no era el caso del Faro, pero que muchos de nuestros colegas sí tenían proyectos con USAID, y entonces eso ya había muchos periodistas que también ya estaban viendo peligrar sus trabajos, que directamente los habían perdido. Eh, Ahora, el Faro, que por estructura administrativa, por historia, por organización, es uno de los medios quizás independiente, el medio independiente más fuerte en El Salvador, el de más tradición, o sea, tiene 20, de 1998 existe el Faro. Pero esto es un golpe, ¿verdad? O sea, habemos muchos miembros del equipo, te soy muy sincero, con incertidumbre de a dónde vamos a poder continuar haciendo nuestras vidas y nuestros trabajos, en ese orden. Es muy posible o sea, ahora mismo yo estoy fuera del país y no puedo hablar por mis compañeros, pero yo estoy pensando cosas, pensando de dónde puedo ejercer mi profesión, de si es seguro regresar a El Salvador cuando tenés esta amenaza tan concreta. Eh, yo creo que el periodismo es una necesidad social, es decir, eso si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más, y creo que la sociedad necesita esta información. Eh, no estamos, o sea, no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, más bien estamos preguntándonos cómo. Eh, pero sí, si es que si la situación es más difícil ahora que hace un mes, sí, es más difícil ahora que hace un mes. Pero también creo que sí se están logrando algunas cosas, si lo queremos ver de todos los ángulos. Creo que el presidente Bukele ha hecho un esfuerzo enorme por desacreditar nuestro trabajo, no solo el Faro, sino todos los periodistas, y creo que publicaciones como estas, con tanto impacto como el que ha tenido esto en este país pequeñito que es El Salvador, también refuerzan la necesidad del periodismo, también refuerzan la importancia, o sea, le recuerdan a la gente, por eso es importante que no solo veamos los canales oficiales y la propaganda oficial, sino que es importante que haya pluralidad de voces, es importante que haya distintas perspectivas para que es que los políticos mienten, hombre. Es eso, y creo que el gran éxito de Bukele es decirle a la gente que él no es un político, que la gente lo estima como alguna especie de superhéroe,
pero en realidad es un político más, un político mentiroso, un político que ha incumplido promesas, un político que tiene señalamientos de corrupción con el tema del enriquecimiento de tierras que le ha sacado redacción regional. Es un político más. Y esta revelación, de tener a un criminal hablando de los pactos que hizo con él en cámara, pues sí es un golpe, pero también refuerza esa idea que necesitamos tener, que este señor no es un mesías, no es un salvador, no es ningún regalo de Dios al mundo, ni va a solucionar todos los problemas de Latinoamérica juntos, si no ha podido ni solucionar los del Salvador, porque no es así como se solucionan los problemas del país. No, es con un acuerdo social grande con todos y no dependiendo de un supuesto héroe. Entonces, sí, creo que sí somos las personas que dicen que el emperador no lleva ropa, ¿verdad? Sí, 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 sí estamos cumpliendo eso como en el cuento infantil, pero es necesario, pues, para que de verdad como salvadoreños podamos ver la realidad del país y ver cómo al final lo que todos queremos es vivir mejor, vivir en una sociedad con más controles, vivir en una sociedad con menos arbitrariedad, con menos crueldad. eh, y creo que eso es un poco el rol del periodismo y lo estamos logrando y eso no va a parar. Ujú. Y en el continente hay como, bueno, la política y el modo de hacer política, entre comillas, de Bukele ha sido como muy famoso y un lema de campaña. En este año hay elecciones en Honduras y varios políticos se han presentado como el Bukele hondureño. ¿Por qué es tan Ujú, peligroso este modelo de cooptación del Estado? Por ejemplo, esto de el señalamiento de un fiscal a la medida del presidente, la cooptación del Congreso. ¿Por qué es tan peligroso ese modelo y por qué el discurso de voy a hacer esto en pro de su seguridad como ciudadanos es una mentira y cómo lo han revelado ustedes? Fíjate que yo creo que es súper importante que los periodistas en Honduras le pregunten a los políticos que dicen que van a ser Bukele hondureño, ¿qué de Bukele? Te vas a comprar un montón, el 90% de tus tierras, vas a pactar con las pandillas, vas a declarar secreta toda la información. O sea, ¿qué de Bukele? ¿Qué es el modelo Bukele? O sea, porque llevamos 6 años bajo ese régimen en El Salvador de gobierno. Entonces, habría que ver, porque hay mucha publicidad, hay mucho YouTube, pero ¿qué es exactamente a lo que se refieren? ¿Vas a hacer estados de excepción? Ya se probó esto en Honduras, con una efectividad cuestionable, diría yo, por lo menos. Eh, entonces, no sé cuál es el modelo evitable. Creo que hay mucha publicidad rodeándolo. Como yo se lo explico a mis compatriotas salvadoreños, como he tratado de decirlo por un montón de tiempo, miren, esto va a salir muy bien hasta que ustedes estén en contra de Bukele. Y entonces se van a dar cuenta, como nos dimos cuenta ya los periodistas, como ya se dio la gente desplazada del aeropuerto de la Unión, como ya se dieron cuenta los estudiantes de la Universidad Nacional que está desfinanciada, como ya se dieron cuenta los profesores que han sido despedidos por protestar los recortes financieros al Ministerio de Educación, como ya se dieron cuenta los médicos despedidos porque están cerrando clínicas y porque las condiciones de la salud pública en El Salvador están peor cuando Bukele entró al poder. Como ya se dio cuenta, los vendedores del centro que fueron desalojados de sus lugares de trabajo sin ninguna otra alternativa, se van a dar cuenta por qué es importante tener controles, tener un político que tenga controles, que responda a controles. Bukele no responde a ninguno. Bukele controla la Corte Suprema, Bukele controla la Asamblea, Bukele controla la Fiscalía, Bukele controla la Policía, Bukele controla el Ejército. Entonces, ¿cómo creen que vamos a yo no veo ningún escenario político posible en el que Bukele salga pacíficamente del poder en El Salvador? No tiene por qué. Y tiene todo hecho para no serlo. Duplicó el ejército. Duplicó el presupuesto del ejército. Entonces, eh, yo sé que las palabras como democracia y control, independencia de poderes e independencia judicial y Estado de Derecho suenan vacías para un montón de gente, sobre todo en Honduras, pues en Centroamérica, donde las condiciones son tan precarias para vivir, donde la gente está preocupada por el día a día. Pero el día en el que usted, un policía, lo capture porque tiene un tatuaje de una rosa en el cuello y el día que por eso es marero, usted va a querer una Corte Suprema independiente, usted va a querer una Corte de Apelaciones justa, usted va a querer poder meter un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y que se lo valgan. Si usted trabaja para el gobierno y lo despiden, usted va a querer un Ministerio de Trabajo que controle las actuaciones de las otras instituciones del trabajo. Si usted
Si usted tiene una casa que está en un lugar donde hay un proyecto del gobierno, usted va a querer una fiscalía que investigue independientemente y no que se ponga al lado del gobierno. Ese es el problema. O sea, es difícil tener empatía cuando no te ha pasado, pues supongo que es difícil. Y yo sé, claro, las condiciones en El Salvador en seguridad han cambiado, pero mucha gente te dice en El Salvador que valió la pena hacer lo que se hizo por las pandillas. Habría que preguntarle eso a las madres de los inocentes, que se calculan en más de 30,000, si valió la pena. Habría que preguntarle a la gente que ha muerto en las cárceles sin un juicio, sin sentencia, no ha habido ninguna condena, por cierto, con el régimen de excepción que pasó en 2022, no hay condena alguna, una no hay. Toda gente es que está en detención preliminar, en detención prejuicio. Entonces a esa gente habría que preguntarle si vale la pena, y creo que la respuesta sería distinta. Es decir, eso es el precio. Nos han dicho que para tener seguridad no podemos tener derechos, que tenemos que rendirle nuestros derechos a un hombre. O sea, si ustedes quieren eso, váyanse a El Salvador, múdense a El Salvador y no más está, tenemos frontera. Pero también hablen, y escuchen a la gente, o sea, no a los periodistas, pues no. Si no quieren creernos, es una profesión que está desacreditada en el mundo por los poderes gubernamentales. A ningún político le gusta que le anden contando las cosillas. Pero hable con los salvadoreños, pregunte cuánto vale la canasta básica, cuánto ha incrementado la canasta básica en los últimos 5 años, pregunte si las condiciones económicas han cambiado, pregunte si es fácil encontrar trabajo en El Salvador. La gente que vive cerca de los bolsones, vayan a las clínicas de salud que están desmantelando. Es decir, eh, esa es la otra versión. Lo que pasa es que nosotros no tenemos los millones que tiene el señor Bukele para sacar videos en YouTube todos los días. Claro, yo creo que eso es importante que menciones, Nelson, en el sentido de que hay contrastes, y es importante hablar con la gente que está siendo afectada por todos estos efectos colaterales de la cooptación de poderes, porque, por ejemplo, Honduras, en los últimos años, hay una gran cantidad de gente en Honduras que va de vacaciones a El Salvador y va a visitar el centro, y va a visitar la biblioteca, pero se quedan solo con eso y no se quedan con todos estos otros factores que vos mencionás. El Salvador es un lugar bien chivo para hacer turismo. O sea, vayan a El Salvador y hagan turismo, pero también hablen con el mesero, vaya, en el restaurante, hablen con quien los atiende, hablen con los vendedores y eso. O sea, la vida no ha mejorado económicamente para el montón de salvadoreños. Eh, eh, no, es que Bukele no es la panacea, pues. Y creo que la gente ha creído eso y es mucho más fácil creer en eso. Los problemas no se arreglan así, eso es una fantasía. O sea, no sé cómo más decirlo, Nando. O sea, o sea, si Ancelotti llega a entrenar a la selección de El Salvador, tampoco vamos a ir al mundial así, pues. O sea, porque ese no es Claro. el problema. Ujú. Hay problemas estructurales, vea. Sí. Y es lo mismo, y la gente tiene, o sea, yo sé que no es fácil, pues es pinchar la burbuja, pero lo que ustedes han visto en YouTube y en TikTok no es toda la realidad de El Salvador. Nosotros estamos contando y estamos pagando un precio altísimo por Ujú. contarla. Ujú. Pero bueno, ese es el trabajo que decidimos tener y que queremos seguir haciendo. Claro, claro, y si me dejas un poco la comparativa, igual en Honduras el gobierno muestra muchas cosas muy lindas y no es necesariamente esa la realidad y los hondureños pues lo saben, de que hay muchas cosas irregulares alrededor. Vos mencionabas, Nelson, que queda, o sea, esta es, digamos, una revelación y queda mucho camino también por hacer y mucho trabajo periodístico que hacer. Y por ahí leía una entrevista que dio Oscar también, sobre las dudas importantes que todavía quedan sobre la gestión de Bukele y los pactos con las pandillas. ¿Qué crees que es lo más importante todavía la población tiene que hacerse preguntas? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué implicaron los pactos con las pandillas? O sea, ¿hasta qué grado? Ya es un hecho que hay pandilleros que salieron de la cárcel, que fueron liberados por el gobierno de El Salvador. Charlie es uno, el Crook es otro. Hay un número. Creo que la pregunta que debería ser, mira, la gente odia a las pandillas en El Salvador. Es el enemigo público número uno y con mucha razón. Las pandillas han sido no sé, un cáncer en la sociedad, pero también un cáncer que no salió de la nada, que salió de condiciones estructurales de exclusión sistemática en el país. Creo que la gente tiene que preguntarse qué negoció Bukele
con esta gente? O sea, ¿qué permitió? ¿Qué pasó durante esos años de permisividad? ¿Qué hicieron las pandillas durante ese tiempo y qué hicieron con ese poder? ¿Y qué implica esto para la legitimidad de ese gobierno? Es decir, ¿cómo llegó? Ellos hablan claramente de que hicieron pactos electorales. Así llegó al poder, no en 2019 solamente, sino que desde antes en su carrera política. ¿A qué precio? ¿Qué accedió el presidente? ¿Qué negoció en nombre de ellos con esta gente que ha hecho tanto daño? O sea, ya hay mucha gente que dice que nosotros no tendríamos que sentarnos con ellos. Y eso es un debate periodístico, yo creo que solventado. Los periodistas siempre se han sentado con criminales, pues, para escuchar esas historias y para entender mejor la complejidad del mundo. Pero nosotros somos muy abiertos con eso. Aparecemos en cámara, aparecen en cámara los colegas con, ¿qué hizo el gobierno? O sea, ¿a qué accedió? Y la gente se enoja que nosotros nos reunamos con ellos. Pues sí, pero nosotros no abrimos la puerta de la cárcel, nosotros no los liberamos. ¿Qué confianza están teniendo en un gobierno que como Arena, como el FMLN, también negoció con crímenes? Porque, no sé, la gente de El Salvador, ahora El Salvador es un chiste en Estados Unidos, es un punchline. Si te portas mal, te vamos a mandar a El Salvador, vea. Porque los van a mandar a esta cárcel en Tecoluca. ¿Qué ganan los salvadoreños con eso? O sea, ¿de qué beneficios tiene El Salvador con el acuerdo para que seamos una cárcel internacional, para que seamos Zacatraj en San Vicente, Alcatraz en San Vicente? O sea, ¿qué le reporta a ellos? Y tienen que pensar, bueno, si el presidente, si lo ha reportado CNN, que el hermano del presidente está negociando el regreso de los cabecillas de pandillas para, como parte de eso, y que además si se los mandan de regreso, les da un descuentacho del 50%, que es lo que dijo el CNN, que escribió Ibrahim Bukele en un correo. ¿Por qué está tan interesado el presidente en que le regresen a los pandilleros? ¿Qué gana Bukele? O sea, la gente no es tonta, pues. O sea, la gente es bien fácil conectar los puntos y es bien fácil entender cuando tenés la información disponible. Y es lo que tratamos de hacer. Tratamos de que la gente tenga más información disponible para que no se queden solo con lo que el gobierno les dice. Claro. Y bueno, gracias por ese trabajo, Nelson, y gracias por, bueno, hacer estas revelaciones y vamos a estar pendientes de lo que sigan trabajando y vamos a seguir apoyando, obviamente, el trabajo que están haciendo ustedes y el resto de periodistas en El Salvador, que sabemos que es una situación muy delicada y yo creo que es importante porque, obviamente, lo que vos decías, la gente, estos conceptos pueden ser un poco abstractos como libertad de expresión, que el periodismo es importante para la democracia, pero yo creo que a la larga se ve muy reflejado también en la vida de la gente, en cómo puede informarse, en dónde está la información veraz y verificada. Y yo creo que la gente tampoco es tonta y se da cuenta, termina dándose cuenta. Y bueno, yo creo que ahí hay un poco de esperanza en esta sociedad tan complicada y en estos momentos, tiempos tan complicados que nos ha tocado trabajar y hacer periodismo. Pero bueno, estamos acá desde Contracorriente apoyándolos y te agradezco por este espacio y por este tiempo. Gracias por el tiempo, por el espacio, por el interés. Los periodistas creo que de todos lados queremos que no le mientan a la gente. Y a mí me parece importante, o sea, hacemos eso para que los políticos salvadoreños no le mientan a los salvadoreños, pero es importante que no le mientan a los hondureños también, pues no dejen que los políticos les mientan. Son iguales en todos lados y por eso hacemos el trabajo que hacemos. Listo, gracias, Nelson. ¿Y ustedes ya notaron que se están construyendo varias torres en Tegucigalpa? Como esta o esta. Claro que en Contracorriente también lo hemos notado. Y por eso le queremos preguntar, ¿creen ustedes que esta sea una oferta inmobiliaria adecuada para la población de esta sobrepoblada ciudad? Aquí les contamos más.